Bienvenidos amigos a esta sesión en donde conversaremos acerca de la motivación en el trabajo. Cuando hablamos de motivación en el trabajo, nos referimos a ese estudio que se hace de todos los elementos y de los procesos que impulsan, que dirigen y que mantienen la conducta de las personas que trabajan en una empresa. Nos hemos dado cuenta que a los empleados normalmente les gusta pasar, vamos a decir que platicando, que hablando con sus amigos, a fin de satisfacer sus necesidades sociales. Entonces hay un gran nivel de esfuerzo que los empleados hacen que está dirigido de una forma improductiva, y entonces nosotros tenemos que lograr motivar a nuestros trabajadores para que el esfuerzo esté orientado a aumentar la productividad. Entonces nos preguntamos, ¿y por qué trabaja la gente? Bueno, el trabajo puede hacerse como un fin en sí mismo, así como, vamos a decir, un artista, ¿verdad? Es un fin, ¿verdad? También puede efectuarse por otros motivos que están íntimamente relacionados con el ambiente de trabajo, esa camaradería, esas condiciones, la búsqueda de poder, ¿sí? Puede ser alguna de las razones. También puede ser por motivos extrínsecos, es decir, el dinero, ¿verdad? Porque por supuesto lo vamos a utilizar para algún hobby, ¿verdad? O lo vamos a dedicar a la familia, o lo hacemos pensando que vamos a desarrollar un trabajo que nos va a permitir en algún momento establecer un negocio propio. Es importante entonces que conozcamos nosotros cuáles son los factores que interactúan en la motivación del trabajo. Y vamos a decir que principalmente hay dos grandes factores. Uno, el que corresponde a las características del trabajo. Y el otro, el que corresponde a las características de las personas. Vean qué interesante cómo esta relación motiva al trabajador. Esas características del trabajo con las características de las personas que desempeñan los puestos. Cuando estamos hablando de las características del trabajo, estamos hablando de las características del contenido, del contexto. Es decir, en el contenido, los atributos de la tarea, la autonomía que puede tener, vamos a decir que el uso de habilidades, las actitudes, la iniciativa que se pueda tener. Y cuando hablamos del contexto, estamos hablando de la parte, dijéramos, de relaciones interpersonales, de lo que corresponde a las compensaciones, a las condiciones de trabajo, a los ascensos y a las promociones. Dentro de las características de las personas, aquí nos encontramos con dos elementos. Los aspectos, vamos a decir que afectivos y cognitivos básicos, es decir, las necesidades, las emociones, los valores, las metas, los objetivos, las actitudes, las expectativas, las atribuciones que se pueda tener el empleado. Y además de eso, en las características de persona, nos encontramos con las actitudes, ¿verdad?, hacia el trabajo. Es decir, ¿qué significa el trabajo? Las implicaciones que tiene el trabajo y el compromiso que el empleado tiene por un trabajo. Fíjense, estos son los factores que van a interactuar en la motivación en el trabajo. Hay diferentes teorías que nos ayudan a reforzar el conocimiento de la motivación en el trabajo. Una de ellas es la teoría de los dos factores, ¿verdad?, de Friedrich Herzberg, ¿verdad?, en donde se habla de los factores de insatisfacción o de higiene y de los factores satisfactores o motivadores. Cuando hablamos de los factores de insatisfacción o de higiene, estamos hablando de todo aquello que afecta el contexto donde se realiza el trabajo. Es decir, aquí estamos hablando de sueldos, aquí estamos hablando de condiciones laborales, de las políticas de la empresa. Y cuando hablamos de los satisfactores motivadores, aquí estamos hablando o se refiere a la relación con el contenido del trabajo y las recompensas por el desempeño. Es decir, aquí estamos hablando de la realización, de reconocimiento, de la responsabilidad, del ascenso. De eso estamos hablando cuando mencionamos los factores satisfactores o motivadores. Esto es lo que nos plantea la teoría de Friedrich Herzberg. Existe la teoría también de la equidad, ¿verdad? Según esta teoría, fíjense, las personas se sienten motivadas
cuando experimentan satisfacción con lo que reciben de un esfuerzo en proporción con el esfuerzo que realizan. Es decir, ¿qué recibí en base a ese esfuerzo que yo hice? ¿Verdad? Es decir, las personas van a juzgar esa equidad de su recompensa comparándola con la recompensa que van a recibir otros, ¿verdad? Por actividades, por insumos más o menos similares que nosotros hemos desarrollado. Es decir, como que en esa equidad es esa comparación, ¿verdad? También sería el juicio que el sujeto va a realizar comparando su trabajo y beneficio con el de otros similares. Esto, fíjense, es lo que va a influir, ¿verdad?, en la motivación. Es decir, que en esta teoría hay dos elementos: las aportaciones del trabajador y los beneficios obtenidos. Es decir, esa experiencia, esa capacidad, ese esfuerzo que hizo en relación a ese reconocimiento, ese estatus o esa promoción que recibió. De acuerdo entonces a esta teoría, fíjense, de la equidad, cuando los empleados perciben que hay una desigualdad, puede, vamos a decir, pronosticarse que tome el empleado alguna de estas opciones. Primero, que cambie su aportación, es decir, que ya no haga mucho esfuerzo. Que cambie sus productos, es decir, que cuando ve que la paga que está recibiendo no es la adecuada, él puede venir, ¿verdad?, y aumentar su producción, ¿verdad?, pero de una cantidad, pero vamos a decir, de menor calidad. Entonces él se da cuenta que produce más, ¿verdad?, de menor calidad y le pagan más. Entonces puede tomar esa actitud. Así como también puede distorsionar la percepción sobre uno mismo. Él pensaba que trabajaba a un ritmo moderado, pero ahora se da cuenta que trabaja a un ritmo muy duro. Entonces dice, voy a bajar el esfuerzo que yo hago. Así también puede él distorsionar, fíjense, la percepción que tenga sobre los demás, y eso lo motiva o desmotiva, ¿verdad? Se da cuenta que el trabajo de otro, ¿verdad?, no es tan bueno como yo pensaba, ¿verdad? Así como también esto nos lleva a tomar como referencias, vamos a decir, cambiamos, ¿verdad? Decimos, pues no gano tanto como fulano de tal, ¿verdad?, pero yo gano más que otros, ¿no? O puede tomar la decisión, fíjese, de renunciar al trabajo. Esto es lo que puede suceder en el desarrollo de esta teoría de la equidad. O sea, él va a actuar en base a esa recompensa que tenga por un esfuerzo y puede tomar diferentes acciones. La otra teoría es la teoría de las metas, ¿verdad? Las metas individuales, fíjense, pueden crear competencia y reducir la competencia, ¿verdad? Es decir, que en una organización se deben de tratar de establecer metas de desempeño por equipo, porque si no, la gente también se va desmotivando. Esas metas, lo ideal, ¿verdad?, es que se vayan planteando, que se establezcan entre la gerencia y los trabajadores, ¿verdad? Deben de ser aceptables para los empleados, deben de ser retadoras, deben ser medibles, es decir, específicas, cuantificables, que se puedan también lograr. Entonces, esto, la teoría de las metas también nos orienta a que las personas pues tienen, vamos a decir que metas que son conscientes, ¿verdad?, que ellos pueden poner toda su energía, todo su, vamos a decir que sus pensamientos y conductas para alcanzar una meta o un fin. Otra de las teorías es la que corresponde a la teoría del ajuste laboral. Aquí, esta sugiere que la motivación, fíjense, y la satisfacción laboral de los empleados depende de ese ajuste que se da entre las necesidades y las cualidades y las características del puesto de trabajo y de la organización. Es decir, que un mal ajuste entre las características del individuo y el entorno en el cual se va a desempeñar puede provocar una desmotivación o al contrario, puede motivar. Recordemos que cada trabajador tiene cualidades y necesidades exclusivas. Existe otra teoría,
la teoría del ajuste laboral. Esta pues propone que el diseño de un puesto laboral, decíamos, puede hacer que un empleado se vea motivado y retado, ¿verdad? Es decir, para unos esa ese ajuste laboral puede ser importante y lo motive, pero puede ser que para otros no, ¿verdad? Porque lo siente muy sencillo, ¿verdad? No es retador, entonces lo puede motivar. También debemos de recordar que no todos los empleados, ¿verdad?, quieren verse implicados en la toma de decisiones, ¿sí? Hay algunas personas que a ellas les gusta que los dirijan. ¿Por qué? Porque no les gusta aceptar responsabilidades de las decisiones que hay que tomar. Entonces, esta es la que corresponde a la teoría del ajuste laboral. Existe otra teoría que es la teoría del establecimiento de objetivos. Aquí el razonamiento es el siguiente. Puesto que la motivación es un comportamiento dirigido a objetivos, los objetivos claros y difíciles tendrán como resultado una mayor motivación para el empleado que aquellos que verdaderamente sean fáciles o vamos a decir que no tengan ningún reto, ¿verdad? Entonces es importante que le expliquemos, ¿verdad?, que le sugeramos a los empleados, ¿verdad?, cuando nosotros vamos a establecer estos objetivos, y lo mencionaba anteriormente, que lo ideal es que él participe en la descripción de esos objetivos. ¿Por qué? Porque de esa manera también él se va a ver más motivado para alcanzarlo. Otra teoría de la motivación del trabajo es la que corresponde a la teoría de las características del trabajo, ¿verdad? Los trabajadores, de acuerdo a esta teoría, están más motivados y más satisfechos, ¿verdad?, con su trabajo, en tanto el trabajo tenga determinadas características esenciales, ¿verdad? Es decir, que esas características dijéramos, le den a ese trabajador poder, vamos a decir, desempeñarse adecuadamente, poner en práctica sus conocimientos, sus habilidades, ¿verdad?, que lo motiven, ¿verdad? Aquí el aspecto psicológico va a jugar un papel importante que va a permitir o que él sienta que va a tener un crecimiento, ¿verdad?, individual en esta organización. Estas son algunas de las teorías que nosotros podemos analizar o debemos de estudiar para motivar a nuestros trabajadores. Recuerden que para cada caso, pues es especial, cada uno. Entonces tenemos que ver cuáles son las condiciones, cuáles los factores que inciden para seleccionar qué teoría nos puede generar más beneficios en nuestra organización. Existen algunas técnicas especiales, ¿verdad?, para motivar, que ya las hemos oído nosotros mencionar. Una de ellas es la que corresponde al dinero, ¿verdad? Recuerden que el dinero nunca se puede pasar por alto como un motivador, aunque muchas veces o con frecuencia el dinero significa más que su valor monetario, ¿verdad? Recuerden que significa posición, significa poder, ¿verdad? Y el dinero, pues para una persona que tiene familia, juega un papel muy importante. Es por eso que algunas empresas, ¿verdad?, o las empresas, ¿verdad?, buscan que sus salarios sean competitivos, ¿verdad?, para poder traer y conservar personal. Aunque digamos que a la larga no es una fuente de motivación, porque en determinado momento, cuando ya pasó el tiempo de motivación, esa cantidad de dinero que se ha percibido ya pierde el efecto de motivador. Tendríamos que estar aumentando más, ¿verdad?, o cambiando otro factor. Otro de las técnicas especiales de motivación es la participación. Miren, la gente quiere participar, ¿verdad? Ese reconocimiento que se le da a las personas, ¿verdad?, le da esa sensación de realización, de desarrollo dentro de una organización. Y esto tenemos que tenerlo claro cuando nosotros le damos la oportunidad
de participar, ¿verdad? No es que los administradores debiliten su posición. Entonces, lo que nosotros tenemos que tomar es esa decisión de que participen, porque de esa manera se van a sentir motivados. El otro elemento es lo de la calidad de vida en el trabajo, ¿verdad? Recuerden ustedes que cuando las personas se sienten bien ¿cómo se llama?, en su ambiente laboral, pues producen más, y principalmente cuando les permitimos que ellos participen en esa, vamos a decir, diseño de ese ambiente, ¿verdad? Ellos, ¿cómo se llama?, cuando nosotros les damos responsabilidades, cuando los estimulamos, cuando le damos decisiones, la oportunidad de tomar decisiones, todo eso los motiva, ¿verdad? Entonces, esas condiciones de trabajo, que le demos las herramientas, el equipo, el ambiente que sea el adecuado, pues eso también motiva al trabajador. Por supuesto que la autoestima es otro de los factores, ¿verdad?, de los elementos que motivan, ¿verdad? Y aquí esos cambios de actitud que cada uno de nosotros debemos de tener, ¿verdad?, por supuesto, ¿verdad?, nos va a motivar. Pero eso sí, como mencionaba en la primera sesión de motivación, eso ya es algo intrínseco, ¿verdad?, que nace de adentro de cada uno de nosotros. Pues también la otra son los incentivos, ¿verdad? O sea, vamos a decir aquellos estímulos a manera de pago por los servicios que prestamos o que se prestan dentro de la organización. Por supuesto que estos son valorados por los trabajadores, ¿verdad? Ese estímulo que se le da por la capacidad que tengan, ¿verdad? Y por supuesto, para ellos, si estos estímulos le ayudan a satisfacer sus necesidades, por supuesto que van a tener también un mayor valor y van a generar respuestas, ¿verdad? Si son buenos, pues van a ser muy positivos, y si no lo son, pues también la desmotivación o la productividad también no va a ser la adecuada. Entonces nos encontramos con que también tenemos incentivos financieros, pero también hay incentivos no financieros. Así como mencionábamos en la teoría de Herberger, ¿verdad? Vamos a decir aquellos de higiene, o sea, que están en el entorno, o sea, la seguridad, el clima de trabajo, las condiciones generales del trabajo. O también hay motivadores, aquellos que están relacionados con el trabajo, como son el ascenso, el reconocimiento, ¿verdad?, ya sea por escrito o verbal. Todos queremos que nos reconozcan en público, ¿verdad? Todos queremos que nos den un diploma, y eso nos motiva. Esa es una manera de motivar a los empleados. Es decir, entonces, que la motivación en lo laboral es una herramienta muy útil a la hora de que nosotros esperamos aumentar el desempeño de los empleados, ¿verdad? Porque en esa manera vamos a decir que proporciona la posibilidad de incentivarlos para que lleven a cabo sus actividades y que además la hagan con gusto, ¿verdad? Por supuesto que si las cosas las hacen con gusto, su rendimiento también va a ser mayor, ¿verdad? Y ya dijimos que la motivación es parte de una necesidad, o sea, el proceso de la motivación nace con una necesidad y se va a regir en base a objetivos o metas que se quieren satisfacer. Entonces, la motivación va a depender, vamos a decir, que de dos grandes factores. Primero, que la persona se automotive y que el medio también lo estimule. Entonces, cuando nosotros dirigimos una empresa o para dirigir una empresa, debemos de saber motivar a los colaboradores para que desarrollen un trabajo eficiente. De haber una buena motivación, ¿verdad?, se nos va a facilitar alcanzar los objetivos. Este es un trabajo bastante interesante. A la hora de tratar de motivar al trabajador, tendríamos que seleccionar la teoría que más se aplique en nuestro caso, ¿verdad? Si aplicamos aquello que mencionamos, la jerarquía de necesidades, tendríamos que ver en qué nivel se encuentra ese trabajador para trabajar en el nivel superior para poderlo motivar, ¿sí? ¿Cómo lo reforzamos? Lo de la equidad, sí, son cada uno de ustedes que va a decidir qué teoría va a seleccionar o cómo va a hacer para motivar a
sus empleados, a sus trabajadores para alcanzar esas metas, esos objetivos, para ser más productivos y por supuesto para ser más rentable a la organización. Muchas gracias.